ante esta posición de la Suprema Corte de Justicia y ante este anuncio del presidente de la República, ¿cómo se planta la Federación Rural del Uruguay, una de las gremiales más importantes del agro de nuestro país? Vamos a averiguarlo a partir de este momento. Estamos en línea con Carlos María Uriarte, vicepresidente de la Federación. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo lo toma esta novedad de que la Suprema Corte de Justicia estaría fallando a favor de la posición de los productores? En primer lugar, tenemos una satisfacción como uruguayo de que existe un poder judicial en Uruguay independiente y que puede servir de amparo a los uruguayos que de alguna manera vemos afectados nuestros derechos. Realmente en el pasar de los últimos tiempos uno creía que ya la capacidad de defender sobre todo el sector rural, que es muy atomizado, era prácticamente nula. Y este tema se plantó en su momento y es uno de los tantos argumentos que la Federación Rural presentó en el Parlamento y que no fueron escuchados en su debido momento. Así que hoy para nosotros es un orgullo de uruguayo de saber que en Uruguay existe una democracia plena y una justicia independiente. Y creemos que es un momento para la reflexión, para la reflexión de que este tipo de procesos no son los adecuados y que todos los argumentos que se manejaron en su momento deberían ser tenidos en cuenta. Y cabe aclarar, en primer lugar, que la Federación Rural, la gran mayoría de los productores no pagamos este impuesto. Y que este impuesto tiene dos partes. Una es a la que se está haciendo referencia, y la otra parte, su segunda parte, sigue vigente y es la que involucra a un incremento en lo que recauda el Estado cuando los bienes rurales se venden. Sí. Y que esos fondos son destinados al Instituto de Colonización. Es el impuesto a la enajenación, ¿verdad? Es la segunda parte de la misma ley que se llama el ICIR, impuesto a la concentración, contra la concentración de inmuebles rurales. También cabe aclarar que la concentración de inmuebles rurales es un fenómeno que es real y que nosotros estamos muy preocupados al respecto. Hemos visto desaparecer 12.000 explotaciones agropecuarias en los últimos 10 años, de acuerdo a la información preliminar del Censo Agropecuario. Y la gran mayoría de esas explotaciones son predios chicos, de menos de 1.000 hectáreas. Y que en el escenario agropecuario nacional, más del 90 y largo por ciento tienen menos de 1.000 hectáreas. Y que este impuesto solo abarca de las 44.000 empresas agropecuarias que existen, explotaciones agropecuarias, a menos de 1.800. Pero no es ese el fin es en los procesos, cómo se logran las cosas. Es decir, cómo se impone un impuesto prácticamente a voluntad, sin tener en cuenta cómo afecta el sistema tributario vigente. Un sistema tributario que es relativamente reciente y que tuvo una discusión muy consensuada para imponerse, que apuntó a simplificar el sistema que estaba vigente hasta ese momento, con muchísimos impuestos, creados así en forma voluntaria a su debido momento, y que lo trató de hacer más justo, más ligado a la renta. Es decir, el que más gana, cuanto más se gana, más se aporta. En particular, este impuesto es un impuesto fijo, no importa si las personas ganan o pierdan, es uno de las características que es discutible. Y cabe aclarar también que este impuesto tuvo la oposición no solo del ministro de Ganadería, en su primer momento también el ministro de Economía estuvo en contra, y el vicepresidente de la República estuvo siempre en contra. Y cuando nosotros estos argumentos los expusimos en el Parlamento, no se nos presentó ningún argumento en contra. Esto fue decidido por disciplina partidaria dentro del gobierno, que apunta a lo que llamamos a ese voluntarismo. Si no hubo una discusión donde, entre otras cosas, en ese momento se podría haber puesto sobre la mesa que habían vicios de inconstitucionalidad. ¿Qué mejor ámbito que el Parlamento para detectar y corregir este tipo de problemas? Y no dejarlo en manos de gente como nosotros, que somos productores, que destinamos nuestro tiempo libre que nos queda a hacerlo en forma honoraria, a defender los derechos de todos los productores. Es por eso que en este momento
nosotros llamamos a la reflexión, y pensar, no es momento para festejar, es momento para reflexionar y tratar de encaminar este tipo de cosas por el correcto camino, o sea, dentro de la ley. Ustedes de todos modos toman esta decisión en un caso concreto ya de la Suprema Corte como la caída del impuesto. No, de ninguna manera. Hay que destacar que la ley está vigente, sigue vigente, y esta decisión solo ampara, como tú dijiste al comienzo, a la persona que presentó ese recurso. Hay más de 120 recursos que suponemos, como todos son iguales, van a recibir el mismo tratamiento. Es decir, lo van a declarar inconstitucional y por lo tanto le van a devolver, probablemente en un crédito fiscal, a aquellos productores que sabemos, los productores han pagado más de 10 millones de dólares, sí. En 20, como forma parte del 20% del adelanto del impuesto en el pasado diciembre. Bueno, se va a devolver de alguna forma, eso va a ser devuelto a los productores. Pero yo te mencionaba, hay más de casi 1.800 productores que deberían haber pago. Claro. Todo ese resto debería presentar cada uno de ellos su recurso respectivo para que sea amparado en esta decisión de la Suprema Corte, que aún, como tú lo dijiste, no es oficial. Es simplemente un trascendido, pero ya es un hecho. Entonces, llamamos a los productores a hacerlo la verdad. ¿Tiene información usted acerca del caso concreto de qué se trataría? Es decir, ¿qué establecimiento, qué productor? No lo tenemos. No lo tenemos, hemos manejado muy de cerca, incluso la Federación Rural ha instado, luego de asesorarse debidamente con numerosos constitucionalistas, de que existían estos temas de inconstitucionalidad. Nosotros instamos personalmente y de todos los medios que pudimos a que los productores presentaran los recursos. Pero no tenemos esa información. Cabe aclarar que la decisión tomada por la Suprema Corte fue prácticamente unánime, porque fueron cuatro jueces que se promulgaron a favor de la inconstitucionalidad, y el quinto, sus objeciones aparentemente estaban basadas en aspectos formales, es decir, quién debería haber presentado el recurso de constitucionalidad. Entienden que son las intendencias los que deben haber hecho en vez de los productores, porque no son los directamente afectados. Es decir, no está referido las objeciones aparentemente del quinto juez que votó a favor de la constitucionalidad al recurso en sí. Bien. Se manejaba desde el gobierno ayer, incluso el presidente José Mujica lo decía en su audición, la posibilidad de analizar una alternativa, ¿verdad? Una alternativa, un impuesto alternativo que grave a los propietarios de grandes extensiones de tierra. ¿Esto de alguna manera implicaría retomar o reiniciar este proceso? Porque uno de los argumentos exhibidos por los juristas consultados por la Federación Rural indican que ya las tierras están gravadas con la contribución inmobiliaria rural, ¿verdad? Y que se viola la autonomía de los gobiernos departamentales. ¿Ustedes cómo ven esta alternativa que maneja el gobierno de poder buscar otra alternativa impositiva para el agro? En primer lugar, destacar que el tema de aumento de la carga impositiva al sector ya estaba sobre la mesa antes de la determinación, la promulgación de la Suprema Corte. Había una intención de aumentar o volver a poner en vigencia impuestos que hoy no están en uso. O sea, es un tema que nos preocupa muchísimo, porque la Federación Rural considera que ya la carga impositiva que tenemos todos los uruguayos, no solo el agro, es demasiado alta. Y que los recursos que hoy recibe el Estado, que son los más altos de la historia del Uruguay, son suficientes, y que debería trabajarse más en la eficiencia, en la utilización de los recursos, que seguir aumentando la recaudación de los mismos. Sí entendemos que podría haber cambios a la ley esta o a cualquier otra cosa, pero siempre dentro de un marco legal. Nos preocupa el tema, como te decíamos al principio, de la acumulación de la tierra, pero nosotros lo referiríamos en otros términos. Para nosotros es un término muy político, muy que apunta más bien a recaudar votos que otra cosa. En el sentido que lo que preocupa a la Federación Rural es el acceso a la tierra. Es que los productores puedan seguir trabajando tranquilos
en sus tierras y no vean amenazado su permanencia como tales, y la de su familia y la familia de sus trabajadores, por competencias donde las asimetrías de escalas los puedan desplazar. Me refiero al ingreso de capitales, de gente que simplemente busca la diferencia en el valor que el presidente hizo mención en su alocución, para hacer su ganancia, sin tener en cuenta la cultura, el arraigo a la tierra, como ha ocurrido, ¿no? Como hemos visto muchos productores que han dejado sus tierras por voluntad, por necesidad, dando lugar a, como el ejemplo que hacía el presidente, a fondos de pensión de extranjeros que no sabemos cuánto van a estar. Ese es el tema que sí debemos discutir, el acceso a la tierra. Hay que tener en cuenta también que el 30% de los productores ganaderos del país son arrendatarios, y hoy ven claramente amenazada su permanencia como productores, porque a veces en esa asimetría de escala, que no pueden competir con capitales grandes, se deben retirar. Esos son el tipo de preocupaciones que estamos dispuestos a discutir. Y si me permite, quisiera hacer mención a lo dicho por el presidente también, respecto a la valorización de la tierra, y por qué le va a hacer $16 pagar a un productor que ha visto incrementado 10 veces su capital. En primer lugar, como te decía, no todos los productores son dueños de tierra. En segundo lugar, los productores no viven de vender sus tierras, todo lo contrario, viven de lo que producen sobre ellas. Y en la actualidad, dado los costos de producción del país, el bajo valor del dólar, la competitividad externa, no se hace fácil permanecerse productivos e incrementar. Hay una necesidad de invertir más, de producir más, pero cada vez los costos de producción son altísimos. La competitividad del país está en sus valores más bajos. Es decir, no es fácil, no es tan fácil como dice el presidente, decir que pague un impuesto ciego, que le vaya mal o le vaya bien, lo tiene que pagar, y que ese productor, que sea un productor grande, lo hace, como ocurrió, o como podría haber ocurrido. Es decir, son $60 millones anuales que salen del sector, salen del negocio ganadero, y por lo tanto es gente que no va a invertir, es gente que no va a comprar ganado a otros productores y que va a vender más ganado, por lo tanto va a bajar los precios del mercado. Es decir, afecta este tipo de decisiones, afecta a todos los productores, no solo afecta a los grandes. Por eso es que la Federación Rural está preocupado por el tema, no para defender a los grandes. Moralmente y éticamente, como dijo el presidente, lo compartimos. Los que tienen más deben necesariamente de ser solidarios con los que tienen menos, pero dentro de la ley, dentro del marco constitucional. Hay una situación particular que, por ejemplo, algunas intendencias ya lanzaron licitaciones para comprar maquinaria, licitaciones que de alguna manera esos costos se preveían de alguna manera cubrir con lo que se recibe por parte de ISIR, ¿verdad?, de la recaudación de este impuesto. ¿Cómo ve que queda el panorama a partir de todo esto? Es parte de la reflexión a la que estamos llamando. No compartimos ya haber decidido gastos sin haber obtenido los fondos necesarios. ¿Cómo vender el pescado antes de pescarlo? Hoy ya los compromisos aparentemente están establecidos y hoy va a haber que cumplirlos. Necesariamente van a tener que salir de algún otro lado, pero el proceso, el razonamiento, el compromiso de los gobiernos departamentales y el gobierno de asumir esos costos antes de tenerlos en forma segura nos parece un error, y es parte de la reflexión a la que estamos llamando. Quiero hacerte mención también en eso que se menciona como razón fundamental de este impuesto la mejora de la infraestructura digamos vial, de los caminos. ¿Qué cosa más necesaria para los productores es ese tema, ¿no? Es un tema que cada vez que entramos, salimos de nuestros campos, nuestra explotación, lo sufrimos. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Si eso ha sido un reclamo permanente. Nosotros estamos a favor de mejorar la infraestructura vial, los puertos, el tren, que es tan necesario para sacar toda nuestra producción. Pero siempre se nos ha dicho lo mismo, siempre,
que no hay fondos necesarios, que no existen fondos o las intendencias no les alcanzan los fondos que disponen para mantenerlos. Pero la verdad, para ser realmente honestos, que los productores sentimos, es que hoy que estamos aportando más que nunca, salimos cada día de nuestros campos, y ese aporte que hacemos al gobierno, más que nada no es el resto de la sociedad, pero el gobierno, no se refleja en lo que vemos todos los días. Y esos fondos que, como dijimos al principio, son los más altos de los que cualquier gobierno haya recibido en la historia, se destinan a donde hay más votos, a donde se pueden ser más redituables desde el punto de vista político. Eso es una realidad que todo el mundo lo sabe. Así que realmente ojalá eso cumpla su fin. Y hay otro aspecto, 60 millones de dólares creo que no dan para nada, según los valores que nos dice a nosotros sale la reparación de un camino, no darían para nada. Pero bueno, ojalá se recoja la preocupación, se comparta la preocupación, y se busquen mecanismos que sean más sustentables. Este domingo se reúne el presidente José Mujica con el Congreso de Intendentes en la estancia de Anchorena. Probablemente este sea el tema central de la convocatoria, ¿verdad? ¿Ustedes tienen pensado poder dialogar con los intendentes sobre este tema? Cabe hacer mención también en este aspecto. Nosotros hemos pedido ya instancia para dialogar con el Congreso de Intendentes, porque hemos hablado con varios intendentes en forma personal, directa, pero creemos que el ámbito del Congreso de Intendentes sería el más adecuado. Lo que se nos dijo siempre es que ellos daban la lucha del ISIR por perdida de parte de los productores, y que para ellos era una realidad y había que usar los fondos, y ellos ya estaban en eso. Esa era la respuesta que recibíamos cuando le preguntábamos a muchos intendentes cuyo propio partido se había manifestado en contra, había votado en contra del ISIR, que después se manifestaran a favor del ISIR. Simplemente nos decían, bueno, hay que usar los fondos, esa pelea ya se perdió y es nuestro deber utilizar esos fondos, cosa que nosotros no compartimos por lo que dijimos al principio, de que no se puede vender el pescado antes de pescarlo, pero tampoco se comparte que voy a dejar de lado lo que cree mi partido y lo que creo personalmente para hacer uso de los fondos que estén a mi disposición. Bien, Uriarte, le agradecemos mucho los minutos esta mañana aquí en Tiempo Presente. Por favor, el agradecido soy yo, a las órdenes. Que tenga buen día. Era el vicepresidente de la Federación Rural del Uruguay, Carlos María Uriarte.